Hola, bienvenidos a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Big León. En esta ocasión entramos a la sesión número 16, donde estaremos estudiando versículo a versículo el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. En esta ocasión, el tema del libro de Apocalipsis, del capítulo 10, precisamente es el ángel con el librito. En capítulos anteriores hemos visto, es decir, en el capítulo 8 y 9, hemos visto la descripción de los juicios por venir que nos narran estos capítulos mencionados. También hemos observado cómo estos juicios divinos aumentan en intensidad con respecto al inmediato anterior. Usted habrá notado que al sonar las 6 trompetas primeras, dejaron sus severos efectos en la naturaleza y el hombre, como es atacado también por seres demoníacos en el capítulo 9, como fueron las langostas. En suma, se nos describe un escenario de destrucción por demás acogedor, horrible, pues tremendo. Bien, pero lo triste es que a pesar de todo este severo castigo, es que el hombre se resiste a arrepentirse. Y como termina el capítulo 9, aquí tenemos el texto, dice que los hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron adorar demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, como estamos viendo aquí, cómo termina el capítulo 9, el hombre sigue en sus malos caminos, en sus hechicerías, es decir, cultos a Satanás o a cualquier cosa que vaya en contra de Dios, siguen en su idolatría, en los homicidios, en la fornicación. Y si usted percibió en el capítulo 9, la maldad del hombre campea con plena libertad. Antes de abrir el séptimo sello, se interrumpe la secuencia de los juicios. Usted lo notó en el capítulo 6 y parte del 7, dando un espacio o interludio, le llaman los comentaristas bíblicos. Igualmente, ahora, antes de la séptima trompeta, también se produce ese espacio de tiempo que nos muestran acontecimientos por venir, como son los capítulos 10, 11 y 12. Tiempo de oportunidad este interludio para los moradores de la tierra. Sin embargo, también son preparativos previos a la consumación del plan de Dios. Y aquí hay algo que me llama la atención, como a esta maldad galopante y la maldad en aumento, dice el texto de Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Probablemente, y quizá por eso el amor de muchos se enfriará, como lo dice en Mateo 24:12. Entramos de lleno ya al capítulo 10 y leemos el versículo 1. El apóstol Juan dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Definitivamente, este ángel no es Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, debemos de tomar en cuenta que el ángel dice, el versículo dice que es otro ángel fuerte. Es decir, es un ángel más de tantos que han recibido una encomienda. También que Jesucristo no es considerado como un ángel en el Nuevo Testamento, ni tampoco en este libro de Apocalipsis. Recordemos que Cristo resucitó, subió y está a la diestra del Padre en un cuerpo glorificado y no como un ángel.
Si en este caso el ángel fuera Jesucristo, Juan se había postrado en adoración ante la presencia de este ángel. Entonces, se trata de un ángel con una jerarquía alta, esto en relación a la vestidura destellante. Ahora, el hecho de que de estar envuelto en esa nube y el arco iris sobre su cabeza es como un recordatorio de la misericordia de Dios cuando hizo aquel pacto con Noé, lo podemos recordar en Génesis 9, 8 al 17. Sin embargo, aquí no es un pacto, más bien es un indicativo de que es alguien, este ángel muy especial, para un cargo especial o un encargo especial. Y todos entender probablemente que sea el mismo ángel Miguel o el ángel que se cita en Daniel 2:14. Y con respecto a su rostro que era resplandeciente y sus pies como columnas de fuego, simbolizan conquista y juicio. Probablemente usted recuerde en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 29 y 30, cuando nos muestra a Moisés cuando desciende del lugar donde estuvo, de la montaña, con el rostro, en este caso Moisés, resplandeciente, después de haber estado en la presencia de Dios. Entonces, vemos aquí que el ángel viene de la presencia de Dios y por lo mismo trae ese rostro resplandeciente. Nos habla precisamente de la santidad y sus pies como columnas de fuego nos hablan de juicio. Aquí hay algo para que nos consolemos un poco. Si usted no logra entender o dilucidar quién es este ángel, no se preocupe. Aún los eruditos y los comentaristas bíblicos no lo han logrado o no se han puesto de acuerdo. Sin embargo, por los datos que acabo de mencionarle, mi posición es que este ángel no es Jesucristo. No habría razón de que Jesucristo se presentara como un ángel. Versículo 2. Tenía en su mano este ángel un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Este ángel, como vemos en el texto, tenía en su mano un rollo. Recordemos que no había los libros como usted y yo hoy los conocemos. Era un rollo pequeño, abierto. Sin embargo, no define pequeño en qué sentido. Tal vez pequeño en tamaño o pequeño en contenido. Y aunque lo más probable sea en alusión a las promesas escritas en este libro y que se van en el libro de Apocalipsis y que se van a cumplir. Ahora, tal vez también me atrevo a pensar que contenga lo que sucederá en el siguiente capítulo. No se dice nada, estoy especulando nada más. Sin embargo, el apóstol Juan ve a este ángel de manera, ¿qué puedo decirles? Colosal, cuando posa su pie derecho sobre el mar, y el pie derecho que simboliza la fuerza, y el pie izquierdo pisa la tierra, lo cual denota o simboliza tomar el control, en este caso, para ajusticiar a la tierra, para implementar la justicia de Dios. Según el libro de Levítico 25, del versículo 23 en adelante, nos indica que la tierra, parte de la ley mosaica, nos indica que la tierra no se venderá a perpetuidad porque es propiedad de Dios. Entonces, simbólicamente, este ángel, al posar sus plantas, una sobre la tierra y otra sobre el mar, literalmente está reclamando la propiedad que ésta le pertenece a nuestro Dios. Tal vez usted recuerde el Salmo 24:1 que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud,
el mundo y los que en él habitan. Versículo 3. Y clamó a gran voz el ángel, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. El rugido de un león que aquí se menciona no es un sonido onomatopéyico, es decir, una imitación. Esto se refiere a una voz potente, intimidante, como lo es el rugido de un león. En el texto de Jeremías 25:30 y de Amós 3:8 habla precisamente de que la voz de Dios es como el rugido de un león. Entonces, la profecía que aquí se menciona y en los textos que le acabo de mencionar también, es la profecía de Dios, la palabra de Dios dando órdenes para lo que sigue. Con respecto a los 7 truenos que dice que emitieron sus respectivas voces, estos 7 truenos se refieren y confirman lo que le acabo de decir, que se refieren a la voz de Dios que hace temblar a la tierra. Job 37:5 también nos lo dice, y el Salmo 29. Y que esta voz instruye al apóstol para que profetice o comunique el mensaje de Dios. Aunque el texto de este librito no se nos indica qué es lo que tienen o qué contiene de profecía, tampoco nos dice qué órdenes emitieron estos 7 truenos. Lo más probable es que estos truenos clamaran el juicio de Dios por venir, y esto lo podemos comprobar con el mismo Salmo 27, donde se menciona las 7 voces de Jehová como un trueno. Pero estas voces, al final del Salmo, indican que es el poder inquebrantable de su palabra. El versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, esto que acabo de leerles, concuerda y se contextualiza con lo que acabo de mencionarles del Salmo 29. Entonces, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, está hablando el apóstol, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Por esa orden que Dios dio, ni usted ni yo las conocemos, y muchos especulan, pero no lo sabemos. Bien, entonces, en las Escrituras, generalmente, los truenos son presagio de juicio. Y hay varios textos, por ejemplo, el texto de 1 Samuel 2:10, 2 de Samuel 22:14. Y entonces, como usted se puede apreciar, estos truenos, como la voz de Jehová, comunican algo al apóstol Juan, quien pretendía escribir lo que había escuchado, pero se le impidió. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué razón se le impidió? Nadie lo sabe, nadie lo sabemos. Cualquier especulación al respecto no tendría sentido. Sin embargo, hay cosas que Dios nos permite conocer y otras que no, y Dios se las reserva. Muy probablemente nuestra mente finita no las entenderíamos. Tal vez usted recuerde el texto de Deuteronomio 29:29, donde dice que las cosas que debemos conocer, Dios nos las ha entregado, y aquí la tenemos escrita, y las que no, Él se las reserva. Bien, versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el altar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Esta imagen es muy parecida a la que se nos lee en Daniel 12:7. Ahí incluso en ese texto de Daniel 12 se menciona que es el ángel Miguel. El hecho de levantar la mano hacia el cielo también es un indicativo de un juramento.
Tal acción indica lo que este ángel fuerte va a decir y que es de suma importancia. Y de hecho encontramos ahí en el libro de Génesis 14:22 y Deuteronomio 32:40 que ahí hay ocasiones donde alguien levanta la mano en señal de juramento. Entonces, como podemos apreciar, se confirma lo antes dicho, que este ángel no es el ángel de Jehová, no es Jesucristo. No habría razón por la que Jesucristo levantara la mano y jurara. Versículo 6. Y juró el ángel por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que en él están, y la tierra y las cosas que están en ellas, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Este grande, este majestuoso ser, este poderoso ángel, expresa el juramento por el que vive, es decir, por Dios, por los siglos de los siglos, es decir, el eterno, el creador. Y está diciendo que no habría o no hay causa o no hay justificación para dilatar el tiempo, o sea, para detener el tiempo, que la demora del tiempo ya no es necesario. ¿Qué me quiere decir esto? Que ya todo tiene que suceder. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos y los profetas. Este séptimo ángel, recordemos que es el que va a tocar la séptima trompeta, donde se desatan los 7 juicios de las copas. Bien, se dispone a tocar este ángel la séptima trompeta. Trompeta que contiene las 7 juicios finales, los juicios de las 7 copas, donde el misterio, esto es interesante y por favor preste atención, donde el misterio de Dios será revelado y consumado simultáneamente. ¿Qué significa esto? Que el reino de Dios, el reino prometido desde aquel entonces, desde el Antiguo Testamento, por fin se va a materializar. Tal como lo fue anunciado, o nos fue anunciado por sus siervos. Este evento, donde será consumada la redención de la tierra, según nos lo dice Romanos 8, 19 al 20, dice que la tierra gime ser redimida. Y también tenemos en el libro de Isaías 65, 17, que también la tierra busca ser redimida. Dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más a mi pensamiento. Quiere decir que se va a renovar esta creación en la época del milenio. Pero también este misterio se resuelve cuando la esperanza de a todos aquellos que murieron esperando, como dice Tito, la bienaventurada esperanza, Tito 2:13, también se va a hacer realidad. El misterio entonces del que habla este ángel nos lo menciona el libro de Efesios capítulo 1 versículo 10. Se lo leo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Por favor, otra vez, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos. Es cuando ya terminen estos tiempos. ¿Qué cosas? Las que están en el cielo, las que están en la tierra. Así nos está diciendo que todos los detalles del desarrollo apocalíptico y la consumación del plan de Dios profetizado por Dios se va a cumplir. Este texto podría ser con relación primaria al misterio de Dios mencionado, sin embargo, también puede referirse a los detalles
relacionados a su segunda venida y su reino, lo que señalan, o los que señalan desde antes de este versículo, antes de terminar este libro que estamos estudiando. Dice el apóstol Juan, versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Quiere decir que el ángel lo tenía en su mano. Y este ángel estaba de pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Se acuerdan que ya vimos qué es lo que significa? Entonces, la voz que acaba de escuchar Juan le dice que vaya y tome de la mano del ángel el famoso librito. Es una orden que recibe. Cabe aclarar, aquí es importante esto, que este librito que se menciona aquí en este capítulo 10 no es el mismo que se menciona en Apocalipsis 5. Aquel libro es más grande, estaba protegido inicialmente con 7 sellos, sin embargo estos 7 sellos ya fueron abiertos, ya fue tomado por el Cordero. Recordemos que no había quien lo pudiera tocar ni ver, mucho menos desatar los sellos. Entonces este librito nada que ver con el que se menciona en Apocalipsis 5. Aquí es un rollo pequeño que está abierto y sin sellar. Indica que la aplicación del contenido de este libro es inmediato. Y fui al ángel, o sea, Juan va obedeciendo la orden, diciéndole al ángel que le diese el librito, y él dijo, el ángel, toma y cómetelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Juan obedece con prontitud la orden que le fue dada, y el ángel le entrega ese librito, quien le ordena, el ángel le ordena a Juan que lo coma, no sin antes advertir que al vientre le va a ser amargo, pero en su boca sería algo agradable, algo dulce. Lo amargo señala el juicio que viene próximamente. El mensaje por anunciar a los pobladores de la tierra revela juicio a causa de la rebeldía de esos moradores de la tierra, como lo veíamos al final del capítulo 9, que no han querido a sujetarse a Dios ni reconocerlo. Con relación a la dulzura del libro, parece indicar la satisfacción de que el cumplimiento de las promesas, por fin, las promesas de Dios, por fin llegan a materializarse. Algo parecido vivió el profeta Ezequiel en el capítulo 2. Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel. Cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Este versículo, bueno, podríamos decirlo, cuando Juan tomó el librito y lo come, pues a su boca fue de agradable sabor, pero su vientre registró ese sabor amargo. Es decir, cuando Juan hubo comido el contenido del libro, le fue dulce porque vio la justicia de Dios, la salvación y la promesa venidera del establecimiento del reino de Dios. Pero lo fue amargo porque tal hecho implica que aún faltan juicios de Dios por venir. Juicios sobre el pueblo de Israel y sobre los moradores de la tierra. Versículo 11. Y él me dijo, es el ángel que le dice a Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Termina el capítulo 10 con una orden específica a Juan. Es necesario que profetices. En verdad,
No logro imaginar la cara de asombro del apóstol Juan al enterarse del contenido profético que no conocemos. Sin embargo, debe sobreponerse y anunciar otra vez el plan de Dios por lo que viene, el juicio de Dios, que es aún más devastador que los que hemos visto anteriormente, pero con un final glorioso. Aquí hay algo interesante. Dios no ejecuta juicio sin advertencia previa. Y esto es precisamente lo que hace el apóstol Juan a todo pueblo, nación, lengua y reino, por lo cual nadie tiene excusa. ¿Por qué es imperante que el apóstol Juan profetice? Porque Dios no quiere la destrucción del impío, sino que éste se vuelva a Dios. Recuerde, o tal vez usted recuerde, el caso de Jonás. Dios en su misericordia envió a Jonás, aunque él se resistió. Sin embargo, Dios se valió de sus métodos para enviar a Jonás para que fuera a Nínive, y Nínive se volviera a Dios. Debemos recordar que este mensaje no es solo dado al apóstol Juan. Ya el texto de 2 de Pedro, capítulo 3 y 9, nos dice que Dios es paciente para con todos porque no quiere que nadie perezca. Y un texto parecido en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, también nos dice que Dios en su bondad no quiere que el hombre perezca. Entonces, o por eso, es necesario, usted que conoce de la palabra de Dios, usted que ha creído en Jesucristo, es necesario que usted profetice, es decir, que usted anuncie el mensaje del plan de Dios. El mensaje probablemente sea amargo para quien lo oye, porque implica hacer cambios en su vida. Quizás significa que tal persona tenga que doblegarse ante la presencia de Jesucristo, pero el resultado va a ser dulce. Le invito a que medite en los siguientes textos. Ezequiel 18, 21 al 23. El plan de Dios de salvación es desde la antigüedad. Y escuche por favor esto, es el profeta Ezequiel. Versículo 21 dice, mas el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo, y guarda todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió, estoy citando el texto, no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Y aquí me encanta este texto que el Espíritu Santo inspira al profeta Ezequiel para que lo escriba. Mire el pensamiento de Dios. ¿Quiero yo la muerte del impío? Está diciendo Dios a Ezequiel. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Dios no te quiere enviar al infierno. La gente decide ir al infierno. Vea este otro texto, Ezequiel 33, 11. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Por favor, preste atención a este texto. Vivo yo, dice el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva, es decir, que dé un giro de 180 grados, que se vuelva de su camino, que viva. Y esta última parte personalmente a mí me impacta porque es un clamor de Dios mismo para el impío. Mire lo que dice, volveos, o sea, vuélvete de tus malos caminos. ¿Por qué quieres morir? ¿Dios tiene necesidad de hacerte Por supuesto que no. Dios no quiere
que la persona vaya al infierno. Dios quiere que las personas estén en su presencia. Pero tú decides. Cristo ya hizo lo propio. Pagó por tus pecados. Murió en una cruz. Sufrió el castigo que tú merecías. Y aquí está la respuesta, la solución. Da media vuelta a tu vida de todo lo que has hecho y pídele perdón a Dios y recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Bien, llegamos al final de este capítulo 10 de Apocalipsis. Y una vez más les dejo ahí las preguntas de repaso. Aquí tiene usted para que se ponga a reestudiar o a meditar también y le va a servir mucho para su vida espiritual. Por ejemplo, ¿qué hace el ángel con el librito? ¿Qué significan los truenos? ¿Qué sucederá cuando el ángel empiece a tocar la trompeta? ¿Qué se le ordena al apóstol hacer entre pueblos, naciones y lenguas? Esto le va a servir mucho. Una vez más, gracias por su atención, estimado videoescucha, estimado hermano. Por favor, apóyanos ahí tocando la campanita, dando un like o compartiendo este material. Recordemos que la tierra tiene que ser llenada con el conocimiento de su gloria. Dios los bendiga.